nuestro café político. Ya arrancamos con el café. Una jornada muy importante, la economía en el centro de todas las miradas, el dólar que superó los 34 y Axel Kicillof, ex ministro de Economía, ahora diputado en la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. ¿Bien el café? Sí, bárbaro. Lo que veo es que estoy tomando yo solo. No, ahí viene. Ahora viene Betty. ahora no sirve. Ahí Betty nos trae. Qué Bueno, difícil, Axel. Sí, entré a una reunión a 33 y salí a 34 y pico. Y la verdad que un día difícil, no por lo que hoy podamos hacer de mirar estos movimientos desaforados, la impostura, digamos, del presidente. Cuando un presidente sale a hablar y a tranquilizar los mercados, tenés que tener las cosas muy bien armadas. Yo creo que los pusieron de nuevo a Macri a hablarle él directamente a los mercados, a los inversores, y siempre lo mismo. Primero no le funciona, porque yo creo que hay muchísima impericia. No es que esto lo producen porque tienen un plan oculto. Se les escapa y no se ve que o no manejan las herramientas o están de los dos lados del mostrador. Entonces uno ve que el presidente del Banco Central tendría que ser el que de alguna manera limite, controle a todos los que eran hasta hace unos días sus colegas que están con las mismas inversiones que él. Uno ve que el presidente del Banco Central es un hombre en general que disciplina el mercado financiero, que le pone techos, que le da certidumbre, y bueno, que sea alguien tan de la especulación financiera, en mi opinión, es un modelo que no sirve. Lo que pasa, la agenda de ajuste fiscal se antepone a la agenda de desarrollo en la Argentina. Mirá, hay varias cosas que están todas invertidas. En primer lugar, nosotros podemos decir ahora que el dólar que subió, que bajó, pero esto, como todo el mundo sabe en la Argentina, menos Macri, se va a precios. Más desde que está Macri, porque Macri dolarizó las naftas, dolarizó la tarifa de luz y gas, deja que se fijen los precios absolutamente de una forma arbitraria a favor de las empresas, no cuida a la gente. Es un gobierno que siempre le habla al mercado, le habla al Fondo Monetario, le cumple al Fondo Monetario, no le cumple a sus votantes, no le cumple a la sociedad, no le importa el empleo. Nunca se vio, y mirá que este gobierno apuntó a ese sujeto electoral. Un gobierno que le hiciera tanto daño a la clase media, al comerciante, al laburante de sueldo más o menos medio. De hecho, el gobierno decía que alguien de sueldo medio pueda tener un celular e irse de vacaciones es una fantasía. Esos son sus votantes y son buena parte de nuestra sociedad, que se ve que la sensibilidad pasa por otro lado. Venimos de números económicos muy malos, una caída de la producción y de la industria, recientes números. Todo eso convenientemente oculto, tapado, con escándalos mediáticos, con operaciones judiciales, pero bueno, el problema de esto es que se verá los precios, que lo que están devaluando no es el dólar, es el salario de la gente. Y mientras tanto, tratábamos de explicarlo en la previa, ¿no? Entendemos esto que está pasando como una especie de respuesta de los mercados ante el discurso, esta carta importante del presidente hablándole a Cámara, al país y a los mercados en el día de hoy. Pero mientras tanto, una salida de dólares constante y no se toma ninguna decisión para modificar eso, solo se habla de ajuste. 50.000 millones de dólares se han fugado en el gobierno de Macri, 55.000. Es una enormidad. Y la verdad que todas las medidas que toma Macri, como si el diagnóstico fuera ese, y lo mismo Vidal, es ajustar a la gente. Es decir, que no ataca el problema, donde hay un problema no lo ataca, y donde no lo hay lo genera. Lo que pasa es que eso tiene un límite, la gente puede ajustar, pero hasta donde no llega más, ¿no? El que menos tiene en un momento no puede ajustar más. Ya lo estamos viendo, ¿Debería haber anunciado hoy el presidente alguna medida, algo? Lo que dijo él, más o menos, porque le hablaba a los mercados. Directamente a los mercados, que no sé en dónde votan los mercados, dónde están. Porque además en Argentina los mercados, si vos me decís, estamos en la City de Nueva York, estamos en Londres, ¿viste? Acá está hablando con 10 tipos. Los mercados, a ver, concentración en la economía argentina hay en todas las industrias prácticamente, en el acero, en el cemento, en el plástico, en los combustibles y en el mercado financiero también. Y lo que pasa es que son socios del propio gobierno. Le hablaba a los mercados, le puso un mensaje que es: a ustedes les vamos a pagar, tranquilos. Pero evidentemente hoy, como este gobierno no ha sabido las 3-4 veces, porque yo me acuerdo que marcó a los 20 pesos el dólar, marcó a los 23, que Carrió salió a decir ahora para, marcó de nuevo a los 27, marcó a los 30, marcó a los 32,
y la verdad que en el mercado financiero vos tenés que dar certidumbre. Ahora, gobiernan la Argentina como si fuera un país que debe achicarse. Eso lo dijo el grupo Fragata, compuesto por intelectuales académicos. ¿Crees que es así? Mira, yo creo que tienen una visión de Argentina que nos vamos enterando sobre la marcha, porque está todo tan guionado. Hoy mismo él hablaba leyendo su pantallita esa cibernética, entonces uno en un momento se pierde qué parte de esto es propaganda, quién le está hablando del todo, qué es lo que el gobierno sinceramente cree. Ahora, la impresión que dan todas las políticas es que ellos piensan en un país para muy poquitos y que le hablan a muy poquitos y que, bueno, la grieta está entre el gobierno y la sociedad, ¿no? Porque cada vez más parece estar en una sintonía que no es la de todos nosotros. Yo creo que los que me están escuchando hoy tienen varios problemas. La boleta del gas, la boleta de la luz, el changuito del supermercado, las expensas, el alquiler, bueno, ahora la cuota de la tarjeta de crédito, si sos un comerciante que no estás vendiendo. Todo eso hace, pero meses, que el gobierno lo ignora. Como si fuera un sacrificio por el que tenemos que pasar nosotros, pero no ellos. Porque cuando ellos dicen los argentinos estaban acostumbrados a tal cosa, no es que Macri, su círculo, los que forman parte hoy del gobierno están pensando en ajustar algo. Todo lo contrario, tienen la plata afuera, los paraísos fiscales dolarizada. Estas cosas que a todos nos preocupan, en términos de su fortuna personal, los enriquecen a muchos de los que forman parte del gobierno. Entonces, es una situación de desacople entre el microclima, el micromundo y las preocupaciones del gobierno y las preocupaciones del conjunto de la sociedad. Por eso todo el tiempo estamos siendo bombardeados por distracciones, no hablar de los temas. Yo te digo, si yo siendo ministro, que pasé por eso, vengo y me planto y digo, bueno, apareció la plata del fondo, ministro, no presidente, y como diciendo, acá controlamos el dólar y después cierro eso y el dólar se empieza a ir, el Banco Central hoy ya es más técnico, pero puso 300 millones de dólares para controlar y se le escapó igual. Y esto es algo que viene pasando hace un par de días, que yo no sé, meses, ¿no? Esta corrida que ya a esta altura es una maratón, es de largo aliento. No tiene techo, ¿no? Corrida tras corrida. Y cuando el dólar se convierte solamente en una cuestión especulativa y cuando el gobierno no toma una posición fuerte y no domina el mercado, por eso mi pregunta es, cuando suben los precios en el supermercado, ¿qué es lo primero que a uno se le ocurre? Bueno, que el gobierno cuide un poquito el bolsillo del consumidor, del ama de casa, del laburante. Pero no, porque el gobierno tiene adentro los grandes supermercados. Pero entonces no va a haber decisiones, digamos, a corto plazo, no va a haber, era Prat Gay quien en las últimas horas hablaba de un cambio de ministro de Economía, se habló de algún cambio en el gabinete. Ahora, siguiendo lo que vos nos contás y que muchos aseguran, entonces tampoco habría un cambio a corto plazo. Mira, yo lo podés ver desde el primer año de este gobierno que estamos diciendo que acá el problema es el programa económico. ¿Pero crees que es necesario un cambio de ministro, por ejemplo, en Economía? Yo creo que hace falta un cambio de programa económico, evidentemente. Si el gobierno cambia la orientación, probablemente tenga que cambiar a las personas, pero esto no es que te salva Vidal o te salva otra carta que tengas en el mazo. Al presidente se ve que se le acabaron los amigos y parientes, que es lo que ha puesto por todos lados, pero hoy lo que se necesita es que el gobierno demuestre que además es la mejor receta económica, que lo que le preocupa es el bolsillo de la gente, el laburo de la gente, que le preocupa más que la timba y asegurarle al mercado, que le preocupa que uno pueda llegar a fin de mes. Me parece que ese cambio, que es un programa económico diametralmente opuesto, porque no es el que dolariza las tarifas, no es el que está pensando que otro bono, porque acá cuando tienen un problema con las LEVAC sacan un bono nuevo, ahora se llama los LETES, que es peor que las LEVAC para nosotros. Y cuando piden el ajuste uno dice, bueno, pero ¿cuánto pagaron de intereses de LEVAC? Porque piden un ajuste y un sacrificio de 300.000 millones de pesos, que seguro nadie se da una idea, porque la enormidad de plata que es eso es un montón. Entonces que lo hagan las provincias, que lo hagan ellos. Ahora, ¿cuánto gastaron en LEVAC? 450.000. Entonces se ahorran unos mangos de LEVAC y no hace falta hacer cosas como la que está pasando, que no le quieren cerrar a los docentes universitarios una paritaria decente. ¿Cómo? ¿Qué sindicalista va a firmar 15 cuando ya todo el gobierno, Macri dijo 30 y ya todo el gobierno habla de 35 de inflación? ¿Qué sindicalista que defiende a los trabajadores va a cerrar una paritaria 20 puntos abajo de lo que el propio gobierno
acepta la inflación. Eso lo harán por decreto. Como Pero hoy ya se haciendo. habla de una inflación que superaría los 35, superaría los 32 del acuerdo con el fondo y podría llegar hasta los 40. A ver, con esta suba del dólar, hoy superamos la barrera de los 34, 34,50, bueno, ya estamos hablando de casi 35 pesos. Si el dólar sigue subiendo, la meta de inflación también puede modificarse, pues ya estamos hablando de 40 puntos porcentuales. Mirá, la cuestión es esta y por eso es algo que no hace falta un doctorado para conocerlo. Acá hay muchos precios en la economía argentina que están vinculados al dólar. O sea, sube el dólar, van a subir los precios. Y el productor no es que entonces tiene alguna decisión que tomar, porque si es un producto importado, lo traduce más allá de que le caiga la demanda. Entonces, se siguen subiendo los precios y se achica más la demanda todavía. ¿Eso fue así en la historia argentina? Sí. Ahora, hay gobiernos que intentan morigerarlo, tranquilizar eso, intervenir en eso, y hay gobiernos como este que es el viva la pepa. Entonces es peor. Por eso yo creo que es muy difícil, lo dije varias veces porque me preguntaron colegas de ustedes, ¿cuál va a ser la inflación a fin de año? Y depende que el gobierno se ponga en el papel que tiene que tener de cuidar a los argentinos y se ponga un poco a mirar los precios, a mirar el dólar, a mirar las tarifas, porque si suben dólar, tarifa, dejan subir todos los precios y ¿qué esperan? ¿Que la inflación sea baja? Ahora, si el gobierno lo empuja. Axel, la sensación que dan es que siempre el gobierno saca una carta. Este anticipo del FMI, del desembolso que se va a anticipar en la Argentina, ¿es la última carta que juega el gobierno? Mira, no sé si última, yo creo que hay montones de cosas para hacer. El gobierno siempre nos quiere poner en un embudo, donde hay una sola salida, pero ese embudo desemboca en un desastre. Entonces lo que hay que hacer es salir del embudo y mirar un poco cuáles son las posibilidades que tiene la Argentina. Pero este gobierno no escucha. Lo hemos intentado cuando viene Marcos Peña, nos hemos reunido con los ministros, y le hemos dicho, mirá, matando la industria argentina, aunque te vaya bien, no fue mal. Entonces, ahí hay una cuestión de enfoque que me parece que es un mazo de cartas entero que el gobierno no quiere usar. Entonces, a lo único que nos lleva es a tomar deuda con el Fondo Monetario para tapar el agujero de la fuga de capitales. Entonces, deuda, fuga, deuda, fuga. Ahora, si esto nos llevó acá, más deuda que va a generar, más fuga. Y sobre todo, una autoridad monetaria. La autoridad de comercio, la autoridad monetaria, la autoridad energética. ¿Para qué está el ministro de Energía? Para regular de alguna manera el precio de las naftas, para que las energéticas y las petroleras no hagan lo que quieran con los precios. Pero resulta que es un jugador de las empresas energéticas. ¿Y cuánto va a estar el surtidor? Bueno, lo que está. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio. El gobierno siempre está a tiempo, digamos. Yo no sé si esto significa cambio de ministro, me parece que acá no es cuestión de cara. Pero ya no es tarde. Pero vos fíjate que Aranguren, cuando se va a Aranguren, se fue porque los aumentos eran muy grandes. Viene Iguazú y dice, vamos a seguir con la misma política de aumento. ¿Para qué cambiar de ministro? Se va Cabrera y viene Sica, lo mismo, se va Sturzenegger y viene Caputo, y las políticas son las mismas. Y los sectores que se favorecen, porque esto quiero que lo entienda todo el mundo. Todo el mundo me dice, me siento más pobre. Entonces, ¿qué pasó? ¿10% más pobre? ¿15% más pobre? ¿20% más pobre? ¿Se achicó la economía 20%? No. La economía, en lo que va de Macri, habrá caído 2 puntos en total, 2%. Pero quiere decir que se redistribuyó la riqueza. Este es un gobierno de redistribución al revés. Hood Robin, digamos, le está sacando con las tarifas a vos, le está sacando con la tasa de interés a todo el mundo, le está sacando y se lo pone en sectores muy chiquititos, que son el energético, el financiero y, bueno, los grandes exportadores. Pero si los grandes exportadores ganan mucho, ¿por qué te cobran a vos muy caro la comida? Pasa que con esta transferencia de recursos que vos explicás y lo hemos explicado muchas veces, bueno, hoy justamente también se condonó una deuda a una empresa alimenticia en las últimas horas. A Molino, 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. Por ¿no? decreto de Macri. Es muy difícil porque hay un sector que va ajustando, pero hay otros sectores, esto está claro. La pregunta es hacia dónde vamos, porque ya el dinero que tenía que ingresar en 2019 y 2020 estaría ingresando ahora. La noticia de hoy la entiendo como un adelanto que no es algo positivo. Entonces, ¿qué 2019 y qué 2020 nos espera con este panorama? No, yo creo que después de tantos tropiezos, de tantas veces decir que la luz está al final del túnel, de tantas veces decir que ya está, se acabó la corrida, de tantas veces decir que ya está solucionado el problema de la inflación, es un gobierno que tiene esta particularidad de obstinación, de dogmatismo, y para colmo con la sospecha de que como se favorecen ellos y sus socios, entonces uno ya no sabe qué parte de esto es ideológico, qué parte de esto tiene que ver con lo electoral y qué parte tiene que ver con un negocio muy grande. Pero la verdad que si vos cometés 20 veces el mismo error, tenés los mismos resultados, en un momento tenés que decir, bueno muchachos, juntémonos
y vemos para dónde llevarlo, porque así no va. Es la enésima vez que hacen esto, que con un discurso quieren parar una corrida cambiaria. Y la verdad que yo se lo hubiera dicho al presidente hoy. Primero que no lo expongan. A Macri que no lo expongan, porque parece que entonces el culpable de esta corrida, lo decía el propio diario oficialista, decía Macri habló y le contestaron subiendo el dólar. Entonces entra el presidente en una pulseada porque no tiene nadie que le esté pudiendo explicar que no es así. Hoy lo decíamos con Daniela en la introducción del noticiero y nos preguntábamos quién maneja la economía en la era Macri. Lopetegui Quintana, Duhovne como ministro coordinador, el primo presidente, Marcos Peña. Sí, es muy difícil de saber porque también es como que se ha loteado el gobierno, ¿no? Donde tenemos a la política agropecuaria manejada por gente cercana a los grandes grupos exportadores, tenemos a la política energética cercana a grandes grupos petroleros y energéticos, y después en el medio siempre algún socio del presidente ganando mucha plata. Entonces, yo no lo sé, me parece que acá hay varias cosas. La primera es que el presidente tendría que pararse ante quienes lo votaron y también quienes no lo votamos y decir, bueno, me voy a empezar a preocupar por los problemas que son los de todos ustedes. Por esos problemas. Ya ahí habría un cambio de actitud, que me parece que más allá del el ministro que decida, porque estas cosas tampoco se resuelven poniendo un ministro que haga las cosas que el presidente no hace, no quiere hacer, porque entonces lesiona mucho la autoridad. Pero yo creo que como nosotros queremos, obviamente somos oposición, pero queremos ganar una elección, la próxima elección, y no queremos que eso sea en el marco de que las cosas andan cada vez peor. Necesitamos, porque además representamos a sectores que son los que más sufren con estas políticas. Entonces hoy el presidente tendría que llamar a todos los que mañana van a querer desplazar este dólar a los precios y decirle, vengan muchachos, vamos a hablar, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a los que van a subir el precio de la nafta, a los que te van a subir la factura del gas, decirle vamos a hacer las cosas un poco distintas, habrá un cambio de rumbo y tienen que recuperar esa autoridad en favor de la gente. Yo después, ninguna cuestión en economía no tiene solución, lo que sí, la misma medida, la misma política, la misma decisión que ha traído tan malos resultados, porque estos dijeron, bueno, ahora viene el fondo y se arregla todo. Vino el fondo. Celebraron esa noticia. El único lugar del mundo que consigue un paquete de asistencia al fondo, que cuando vos lees la explicación de ese paquete de asistencia es para países en crisis. Entonces nadie lo festeja. Este gobierno también tiene eso, está tan enamorado del marketing, se ve, le habla a un público, a veces uno no entiende bien a quién le está hablando, porque todos queremos que diga otra cosa, realmente queremos que no que a Macri le vaya bien o mal por la cuestión de la especulación política, pero sabemos que si esto sigue así, los que vamos a tener los problemas somos todos los argentinos, no el presidente Macri y su reelección. Pero están todo el día en esa chiquita, están todo el día persiguiendo a la oposición, echando culpa. Empezamos el gobierno diciendo que era de la pesada herencia, después que Brasil, que la lira turca, que Trump mandó un tuit, que subió el petróleo, que bajó tal cosa. Nunca tiene responsabilidad del gobierno. Hoy un economista justamente comenzábamos el programa y se refería a la herencia recibida, ¿no? Y podemos convenir en que, bueno, el gobierno anterior o este gobierno ha recibido un país desendeudado, pero hay algunos que siguen, a ver, ¿cómo se le explica esto de un país desendeudado pero destruido como lo quieren mostrar? Porque ahí hay una contradicción. Mira, nosotros terminamos 2015, yo no voy a decir que Argentina era, no sé, Noruega, un lecho de rosas, que todo el mundo andaba bárbaro, que los sueldos eran excelentes, porque eso no es así, y esto es Argentina, ha pasado en su historia por muchísimas dificultades, pero lo que sí puedo decir es que cuando terminamos el gobierno había 6% de desempleo, y ahora ya está llegando a las 2 cifras. Cuando terminamos el gobierno nosotros, la economía estaba creciendo. Ese año, según los datos de Macri, crecía 2,6. Vinieron y aplicaron un programa que es enlatado, es un paquete, es un recetario, son los 10 mandamientos que dice ajustar, bajar los salarios, abrir la economía, subir las tarifas. Se hizo 20 veces, siempre salió así. A veces duró 10 años, a veces menos, depende de cuánto te presten, cómo lo manejes. Y eso, por eso me gusta decir, es un mal plan, mal aplicado. Podía haber 500 problemas en 2015, pero la verdad ninguno de los problemas que podía haber los solucionaron. Y donde no había un problema lo crearon, porque, a ver, pueden decir lo que quieran, pero en Argentina no había terror a perder el laburo. Y ahora hay. No había terror a no... Viste, llega la factura
de gas y no sabés si la vas a poder pagar o qué consumo vas a tener que posponer para calefaccionarte. Entonces está la gente con pullover escuchado, de historias muy dramáticas, y el que se quedó sin laburo. Y este gobierno no nos avisó ni que iba a poner el ejército, no nos avisó que cada vez que hay un despido festeja, porque la verdad que no cuida a ningún desempleado, le manda la gendarmería o le manda la federal. O sea que es un gobierno que está claramente de un lado, pero ese lado, y no es de las empresas, porque también he hablado con muchísimas pymes y comercios, prueban salir a la calle y vayan a la vuelta. Todos te dicen, no puedo pagar el gas. Cuando voy a descontar un cheque me cobran 80%, 100%. Cuando voy al mostrador recibo 30% menos de lo que recibí en 2015 en cantidades vendidas. O sea que todo este paquete está beneficiando a sectores muy chiquitos. Leía un libro sobre ciclos de gobiernos progresistas y hablaban de Cristina y decían que Cristina Kirchner promovió económica y socialmente a muchos sectores de la población. Esos sectores se aburguesaron, decía el libro, pero después terminaron votando fuerzas de derecha. ¿Qué explicación le encontrás? No, es un tema sociológico, psicológico. Yo he visto muchos casos de gente que votó Macri, algunos me dijeron lo voté porque quería un cambio. ¿Qué cambio quería? No sé, se supone que para mejor. O sea que hay muchos factores. Además, con lo que prometió, la verdad si cumplía la mitad que lo que prometió, yo justifico que le haya ido bien en las elecciones. Porque dijo a los jubilados el 82% móvil. Ahora llegó y le bajó la jubilación. A los laburantes, los que pedían el impuesto a la ganancia, sacarle el impuesto a la ganancia. Duplicó la cantidad de gente que paga impuesto a la ganancia, más los que no pueden pagar porque ya perdieron el laburo. A los maestros, Vidal decía, un maestro tiene que ganar 40.000 pesos. Alguien habría dicho, yo la voto a Vidal y gano 40.000 pesos. No le quiere dar ni siquiera a esta altura, podemos decir, ni la mitad de la inflación. Entonces, estas cosas fueron elementos que no tienen, a mí me cuesta mucho responsabilizar a la sociedad. Salió 49-51 el balotaje, ganaron por un punto. Nosotros habíamos gobernado 12 años, tal vez no supimos explicar del todo bien lo que queríamos hacer. Tampoco estábamos dispuestos en un marco internacional que es complicado. Tampoco estábamos dispuestos a prometer cualquier cosa y la verdad que ante un marco internacional complicado nosotros dijimos, bueno, muchachos, vamos a tratar de que lo nuestro se mantenga. Y lo que hizo Macri es lo contrario. Vino la tormenta, que él dice la tormenta, bueno, pero Macri cerró el paraguas y está en patas. Porque si entran capitales, a timbiar y se van. Si nosotros estamos comprando con importaciones todo lo que el mundo produce y no puede vender en sus destinos. Todo el mundo está cuidando lo suyo y nosotros entregando a nuestro mercado. Si nosotros cuando tenemos energía le queremos dejar a las empresas internacionales que sacan el petróleo que lo vendan al precio internacional cuando la energía es de todos los argentinos. Después discutimos el nivel de subsidio, pero claramente no tenemos por qué o nos va a costar mucho desarrollarnos si nosotros la energía argentina la vendemos a precio de importación. No tiene sentido. Axel, ayer Lozano hablaba de un proyecto, ¿no?, para declarar la nulidad de alguna manera del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo ya se hizo, ya empezó a ingresar el dinero, parece que ya es tarde para todo eso. Pero hay varias cuestiones, ahora se viene la batalla del presupuesto en el Congreso, que sí desde los legislativos se podrían modificar. ¿Qué te parece respecto del acuerdo con el Fondo? Ya está, estamos entregados. No, yo creo... ¿Y cómo debe ser el próximo presupuesto? Yo creo que la cuestión con el fondo hay dos elementos. Lo que nos han prestado, que hoy dentro del globo de nuestra deuda no es tanto, 15.000 millones de dólares es un montón, pero no es tanto, y ahora quieren acelerar, veremos. No es un grandísimo acreedor de la Argentina. Lo más grave del fondo son las condiciones que te pone. Porque el fondo, o dicho al revés, este gobierno le ha aceptado al fondo, ha firmado con el fondo una resignación de soberanía muy grande. Hoy para tocar la tasa de interés tiene que autorizar el fondo. Para emitir títulos, autorizar el fondo. Para las cuestiones cambiarias, para por ejemplo poner plata en una corrida, tiene que autorizar el fondo. Entonces hoy está gobernando en factores importantes de la política económica, que tal vez al que me está escuchando se le escapa, política cambiaria, política monetaria, pero la verdad es que haberle cedido todo eso al fondo es inaceptable. Más porque lo está manejando así de mal.
Esto es el acuerdo con el fondo dio el ok a esto. Hoy este fracaso que tenemos, porque nadie esperaba que el dólar se fuera descontrolando todo el tiempo, que el gobierno no supiera qué hacer, bueno, está con la misión del fondo ahí adentro. Lo que pasa es que el fondo, que se devalúa un montón, parece que no le preocupa. Una economía intervenida. Sí, está muy tercerizada, entonces yo creo que nadie... De hecho, Macri muchas veces dijo, entre las tantas estafas electorales, que él no iba a convocar al Fondo Monetario Internacional, sus funcionarios lo dijeron. Ahí fue, un día como en esta conferencia, dijo, bueno, vamos a ir al fondo. Y al fondo le entregó muchísimo. Yo eso sí creo que se puede revisar, que son los acuerdos que se han firmado, los compromisos que se han hecho, en el marco de una relación lógica. Yo creo que hoy el fondo tendría que estar pidiendo disculpas. Hoy el Fondo Monetario está tutelando esta política que le pidió que hiciera con los títulos públicos una cosa, unos cambios. Bueno, todo esto fracasó. Entonces, hoy yo lo que pido es que el gobierno se empiece a ocupar de la gente, porque no es tan difícil. Bien. Yo sé que no está en su mentalidad, que el problema no es que echan a uno, el problema no es que no llegas a fin de mes, dice, bueno, es un sufrimiento, algo así como su problema. No, es el problema del gobierno. Si cambia esa actitud, vamos a haber avanzado. Vamos a haber avanzado y se podrá discutir en otro plano, pero con esta soberbia, con este grado de... Además es muy anticuado lo que están haciendo. Se hizo 20 veces. La verdad que nosotros queríamos industrializar el país, es lo que queremos distribuir la riqueza. Ellos no. Pero bueno, este programa que están aplicando, lo nuestro no es fácil y genera tensiones, pero bueno, siempre sabés dónde está tu objetivo. Ahora, ¿el objetivo cuál era? Endeudarnos hasta acá y que se fuera... Porque tomamos 100.000 millones de dólares y 53.000 se fueron solo en fuga. Entonces, la pregunta es ¿dónde está la plata y para quién fue? Eso creo que no contenta a nadie, no soluciona nada. Axel, ¿estaba bien el café? Riquísimo. Porque hablamos, nadie tomó casi. No, ahora pero lo yo me lo tomamos. terminé. Usted no. Gracias por haber venido. No, gracias, Muchísimas Axel. gracias.